Muy buenas, queridos seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy venimos con el pana Emilio Costa Ramos, como ya tenemos costumbre. Esta vez vamos a hablar de un tema concreto, que son las luces y las sombras del reinado de Carlos IV de España. Es decir, estamos hablando del ocaso de la monarquía hispánica. Algunos lo llaman también antiguo régimen, bueno, como se quiera, ¿no? Finalmente los términos históricos son convencionales, es cuando hablamos de la Edad Media. La Edad Media es un término que no dice mucho, realmente son 1000 años, ¿no? Pues con eso pasa con el antiguo régimen. Emilio y yo solemos utilizar más monarquía hispánica, creo que es más concreto, y venimos a hablar de la figura histórica de Carlos IV. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo va todo? Hola Antonio, bueno, un placer una vez estar aquí en tu programa, que ya es costumbre hacerlo semanalmente, ¿no? Así es. Y eso es bueno porque traemos siempre datos e historias interesantes que al público siempre le llama mucho la atención y que desconocen, ¿no? Y encantado una vez más de estar aquí en tu canal de YouTube y también a los seguidores de Venezuela Colonial, un saludo a ellos. Y bueno, hoy tenemos, como bien dices, un tema que da para mucho hablar y que es muy polémico, ¿no? Porque es un personaje que tiene mucha leyenda negra Mm. y que inclusive desde el hispanismo a veces se le ataca mucho. Muchos hispanistas pues no tienen una buena imagen de este rey, pero cuando te pones a estudiarlo a fondo, pues digamos que tiene dos etapas, ¿no? Una etapa que es muy buena y después una última o segunda etapa que ya es un poco más oscura, pero que tiene una razón de ser por todo lo que está ocurriendo políticamente, no solo en España, sino en Europa. Claro que eso muchas veces no se entiende, que España no es un ente aislado. Uh -huh. España, pues, es un país con una geografía muy determinada en el sur de Europa, frente a la costa de África, es el camino hacia América por el Atlántico. España es la que cambia el rumbo de la historia a hacer del Atlántico el mar más importante del mundo y asimismo llegar al Pacífico. Y pues finalmente somos un Uh -huh. producto de todo eso, como decía Paco de Lucía en su famosa rumba, entre dos aguas, ¿no? Entonces, claro, pues Carlos IV, como tú bien dices, le toca una época muy señalada, que es también asimismo el fin de la Francia borbónica. La Revolución Francesa da el traste con el sistema de equilibrios y alianzas políticas del viejo continente, si bien es verdad que es un sistema muchas veces frágil y contradictorio, pero España estaba inmersa en el famoso pacto de familia, que no es solo con Francia, sino que también incluye a Parma y Nápoles. Nosotros A siempre Nápoles. decimos eso. Y pues claro, una vez que todo eso se rompe, Carlos IV es un rey que se ve prácticamente aislado, además por la geografía especialísima de España, ¿no? No, y es así. Y bueno, en mis investigaciones hay que destacar la obra de tres autores, ¿no? Que me abrieron los ojos ya hace años sobre el tema de Carlos IV, que son, voy a citarlos, Emilio Laparra, Enrique Ruspoli, Carlos Aitor Yuste también, ¿no? Son autores que gracias a ellos, sus estudios y los documentos en los que se apoyaron, pues descubrí que ni Godoy era el corrupto y venal favorito de los reyes, ni María Luisa la casquivana atojadizada que se le tiene, que tenía en el joven guardia extremeño uno de sus muchos amantes, y por Paisano de descontado tu que Carlos familia IV, materna. sí, 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 claro, es de allá de la Extremadura profunda, ¿no? Este Ajá, Godoy. sí, sí. Eh, y bueno, que también por descontado se dice que Carlos IV, pues tampoco es que no era el pelele bobalicón cornudo que nos pintaron sus detractores, ¿no? Desde luego tuvieron sus defectos, sus errores y su Mm, colofón vergonzoso en Bayona, no hay que sí, descartarlo, desde luego que pero sí. también sus momentos de inspiración, como las reformas que llevaron a cabo juntos, pues formaban un equipo, o como ellos mismos decían, de forma un tanto irreverente, ¿no? Una trinidad en la tierra. Entre las reformas está el envío de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, tan en boca en estos días. La Y famosa lo más Operación triste de esa Balbo. imagen tan negativa es que la aventaron los secuaces de su hijo, Fernando. Lógicamente con el beneplácito de este, capaz de manchar la imagen de sus padres por siglos con tal de erosionar su legitimidad. Sí, Mm. es triste.
Es que claro, Carlos IV tiene un error, muchas veces, sobre todo más de puertas para afuera, y ese error es común a Felipe V y a Carlos III, y ojo, también a Carlos I, el primer Austria. Digamos que en su corte sí es verdad que había muchos casos de nepotismo, en el que tampoco el rey podía controlar al 100%, porque en contra de lo que se nos ha vendido, sobre todo por la propaganda del siglo XIX, la propaganda revolucionaria del XIX, el rey no lo controlaba absolutamente todo. Además, el rey tenía que dar cuentas de lo que hacía, porque tú como súbdito hispánico podías apelar al rey, que esto era muy visible en América con la figura del virreinato, ¿no? Entonces, finalmente, los reyes tenían un poder limitado, incluso en el siglo XVIII, que la moda, por así decirlo, ¿no? Una palabra un poco, pero bueno, la moda del despotismo, que aquí se le achaca a los Borbones, ¿no? Usted, despotismo había con el Marqués de Pombal en Portugal, lo había con Pedro el Grande en Rusia, lo había con los Borbones en Francia y lo hubo con los Austrias en el centro de Europa. Por más que haya una leyenda rosa austríaca, no, no. Los Austrias también fueron déspotas Y y con los los británicos también. británicos, por supuesto, el absolutismo filosófico es británico puramente. Pero a lo que voy es que Carlos I, cuando él llega, por ejemplo, el primer Austria que llega a la península, llega con una corte de flamencos y alemanes y empieza a repartir cargos a extranjeros, eso provoca una rebelión tanto en Castilla como en Aragón. Carlos III, por ejemplo, la época del motín de Esquilache, se ha dicho, sobre todo también por los detractores, ¿no? De que era por una reforma en las vestimentas. No, la reforma en las vestimentas fue, digamos, algo Una folclórico. excusa. Claro, una Sí. excusa hasta folclórica. O sea, lo que la gente estaba harta del ministerio de Esquilache era porque había mucho nepotismo. Con Carlos IV también se da esto. Y como tú bien dices, sus detractores aprovechan y una especie de Sálvame Deluxe de la época o de revista Hola de la época, pues empiezan a tejer toda una maraña, ¿no? De rumores, de no sé qué, de no sé cuántos, Apoyados por Fernando VII. apoyados por el mismo Fernando VII, que asimismo pues se convierte en una especie de figura, qué sé yo, campechana, populachera, ¿no? Cuando El después demostró, deseado. ¿cómo? El deseado, perdón, El claro. deseado. Y después en la práctica demostró que era todo lo contrario. O sea, Carlos IV, Fernando VII controló, entre comillas, mucho mejor la propaganda que su padre, pero en acciones fue bastante peor. Tú has hablado de Carlos IV, de la famosa expedición Balmis, ¿no? La expedición filantrópica que conecta la vacuna de la viruela entre Europa y América, o sea, algo sin precedentes. Luego, como en esta época, entre Carlos III y Carlos IV, la monarquía hispánica en América alcanza su cenit, porque por un Sí. lado en el sur En se cuanto a la firma, extensión territorial, sí. correcto, en el sur se firman los llamados parlamentos con la Araucanía. Entonces, de toda la parte que une Chile y Argentina, se forman acuerdos con los caciques locales. Ellos se comprometen a reconocer al que ellos llamaban el Pichi Rey, rey de España, con un salvoconducto mutuo, y sin embargo, por el norte se llega hasta los confines de Alaska prácticamente. O sea, nada auguraba, nada. Si una persona, Emilio, tú la pones en el año 1803, 1804, nada auguraba porque aquello acabaría como el Rosario de la Aurora, porque la monarquía hispánica estaba en el cenit de su extensión territorial, desde Alaska hasta los confines de la Patagonia prácticamente, con unos proyectos de reforma bien interesantes, porque tú citabas el proyecto de la vacuna contra la viruela, proyecto netamente español, la expedición científica de Humboldt, que a ti es un tema que tú controlas bastante por lo que toca a tu patria venezolana, ¿no? O también, por ejemplo, Emilio, un tema que a ti te gusta mucho, que es el tema del Carlos IV introduce la reforma por el mejoramiento de los esclavos y los libertos. Y eso provoca también en determinadas oligarquías americanas mucho recelo. Sí. Muchos de estos criollos, dueños de hacienda, pues se vieron afectados por esta reforma, ¿no? Que se llevó a cabo gracias a Carlos IV, ¿no? Que es la reforma de la Real Cédula de educación y trato y ocupación de los esclavos, ¿no? En todos los dominios, no solo en América, también incluyó las Filipinas. Y esto los criollos no lo tomaron de muy buena manera porque lo vieron como que los esclavos iban a hacer lo que le diera la gana, etcétera, y trajo un revuelo, ¿no? Pero ya empezamos a ver este tipo de reformas pues, dentro de la monarquía hispánica que le dan derecho a los esclavos, algo que no se veía en ningún otro rincón
del planeta. También otra real cédula que trajo revuelo es la de gracias al sacar, ¿no? Que también la dictó Carlos IV, que le daba derechos a las personas de color, por llamarlo de alguna manera, o sea, lo que es las personas con sangre africana, de pagar por el porcentaje que tengan de sangre africana, pues, o un título nobiliario. Pagar, tampoco es que era mucho el dinero que se pagaba, ¿no? Por obtener estos títulos nobiliarios y tener una buena hoja de vida, pues ya tenían derecho a la opción de entrar a lo que es la nobleza, ¿no? Hispánica. Y entonces muchos mantuanos o criollos pues vieron esto como una amenaza a su liderazgo en las Américas, ¿no? Y ahí empezó como que un poco de descontento entre las élites criollas y podemos decir que fue como una semilla para lo que viniera después en el siglo XIX. ¿Tú sabes cuál fue una de las ilustres familias que protestó contra la Real Cédula de Gracias al Sacar? La de Bolívar fue una de ellas. Correcto, correcto. Además era una cédula, como tú bien dices, que era una cédula bastante amplia porque concedía bastante margen de derechos a los libertos, a las personas, como tú bien dices, con sangre africana, de posibilidades de representación, de propiedades y demás, ¿no? Y una de las familias que protesta, pues es la familia Bolívar, y curiosamente, era una familia cuyo enriquecimiento venía del tráfico de esclavos, ¿no? Curiosamente. Sí, o sea, ellos se vieron amenazados, pues hay que decir que en aquella época, pues los mantuanos tenían el poder de la Capitanía General prácticamente desde hacía siglos, ¿no? Con todo lo Bueno, que los es mantuanos, Emilio, perdón que te interrumpa, pues sí. muchas veces a lo mejor para el público neófito, mantuanos, estamos hablando de, concretamente de la oligarquía, parte criolla de, una parte de los criollos de Venezuela, que formaban la oligarquía económica y en la práctica, pues también la política, ¿no? De la capitanía venezolana. Sí, que prácticamente todos los ayuntamientos de la Capitanía General lo controlaban los mantuanos, las universidades también, para que después digan que no tenían poder, ¿no? Dentro de las instituciones administrativas hispánicas. Así es, lo como hablamos la Lo semana curioso pasada. y lo gracioso del tema. Sí, a mí fíjate que Carlos IV es un personaje, Francisco Núñez del Arco lo trata también ampliamente, nuestro amigo Francisco de Quito. Y una de las partes que más interesantes me parece a mí de Carlos IV y más desconocida probablemente es la que trata Francisco en su libro Quito fue España, Historia del Realismo Criollo. Y es como con Carlos IV íbamos hacia una mancomunidad hispánica. Carlos IV, según dice Francisco Núñez del Arco, cuando se firma el tratado con Napoleón, que eso es otra, al perder la alianza con la Francia borbónica, muchos tonta e ingenuamente confían en Napoleón, porque claro, Napoleón, como teóricamente se hace coronar por el Papa, pues es visto como alguien que va a devolver el orden, ¿no? En principio, o sea, mucho antes de invadir España, o unos años antes, Napoleón fue bien civilino y fue un hábil propagandista que logró como colocarse como garante de orden en Europa, ¿no? Entonces, claro, como la tradicional alianza de ese siglo XVIII, España con Francia, bueno, vamos a retomarla con Napoleón, y una de las cláusulas secretas del Tratado de Fontainebleau, creo que se pronuncia así, es que Napoleón se compromete a reconocer a Carlos IV como emperador de las dos Américas. Hace poco, los amigos de Facebook de la página La Gran Nación Hispanoamericana hablan de esto, de cómo Carlos IV y Godoy ya iban a materializar la idea que procede del Conde de Aranda y de Carlos III, que algunos dicen que el famoso texto del Conde de Aranda es apócrifo. Bueno, sea apócrifo o no, yo le doy bastante veracidad por mi parte, porque también era la idea de Bernardo de Galvez, como hablamos en su día, de hacer una reforma política y lo que estamos viendo es una Commonwealth. O sea, hasta el modelo británico de Commonwealth fue pirateado de esa idea de la época de Carlos III que se iba a materializar con Carlos IV. Y el mismo Napoleón era consciente que probablemente eso lo llevó a invadir España para abortar ese proyecto que hubiera dado un vuelco a la historia. Y como Godoy habla
de un término curioso, soberanía feudal, es decir, trasladar a los hijos de Carlos IV, los grandes virreinatos, ¿no? Nueva España, Perú, Nueva Granada, Río de la Plata, colocar a un príncipe vitalicio con su propio equipo de gobierno y ya de qué manera que su descendencia naciera en suelo americano, tener esa tradición, formar esa tradición de equipo de gobierno, mientras que Sí, unas Santander, alianzas estratégicas. exactamente, con un vínculo diplomático, militar y económico, o sea, es que es la Commonwealth, ¿estás bien? Mientras que Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo seguirían más ligadas a la España peninsular Peninsular, y sí. Canarias. Esto se iba a hacer con Carlos IV, o sea, el gran proyecto que estuvo a puntito de hacerse. Y además, incluso cuando la cosa se pone fea, la idea de Carlos IV, otra cosa muy desconocida, es emigrar a México. Igual que los braganzas portugueses establecen la corte en Río de Janeiro, la idea de Carlos IV es emigrar a México, pero amigo, sucede el motín de Aranjuez, que lo retiene. O sea, ¿cómo? Y yo siempre es lo que digo en el reinado de Carlos IV, con todos los defectos que tuvo. No, y otra cosa que sucedió con anterioridad, porque cuentes que para la época del conde de Aranda, da esta idea es también la Revolución Francesa que hablamos antes. Claro, claro. Entonces, eso frenó un poco la reforma. Que el mismo Florida Blanca quería hacer unas reformas con unas cortes en España, pero al ver estas reacciones que estaban habiendo en Europa, pues se, 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 se apabullaron un poco de adelantar esas reformas e ir poco a poco, porque es que todos los reyes, no solo el de España, Carlos IV, tenían sobre su cabeza el recuerdo de la guillotina en La Francia. guillotina, sí, De sí. o sea, que su vida estaba pendiendo a lo mejor de peligro. Claro, es significativo esa simbología, además hombre, con que eran familia, los Borbones españoles y los Borbones franceses. Y claro, finalmente, a mí mira, es curioso, porque digo, Carlos IV fue la historia de lo que pudo ser y no fue. Si tú analizas Sí, las memorias de Alcalá Galiano fue un conspirador, revolucionario, liberal, andaluz, que él mismo reconoce que todo ese movimiento revolucionario que después eclosiona el siglo XIX está protegido por Inglaterra, lo dice él mismo, no lo digo yo, no es ninguna teoría de la conspiración, o sea, aconteció de parte, relevo de pruebas, y él llega a hablar, Emilio, de los felices tiempos de Carlos IV, o sea, imagínate, él llega a hablar además en sus memorias, este personaje que es interesante en la historia española, su familia estaba ligada a Cádiz y a Córdoba, es un personaje arquetípico en muchos sentidos, de que incluso en esa época en España también circulaba moneda francesa, que la economía iba bien. Me recuerda un poco, fíjate, salvando las muchas distancias, con lo que puede ocurrir en la Rusia de principios del siglo XX, la Rusia Nicolás II, que se encontraba en un proceso de transformación industrial, de reforma, y que sin embargo una revolución rupturista violenta dio al traste con todo. Pues para que un revolucionario liberal, conspirador, que estuvo en Inglaterra conspirando constantemente, se hable de los felices tiempos de Carlos IV, a uno le hace replantearse muchas cosas, es decir, con todos los defectos que él tuvo, que los tuvo, tan mal estábamos. no, qué bueno que hablas ahora de lo de las monedas francesas. Hay un dato muy interesante numismático, que la etapa donde más se produjo moneda española fue durante el reinado de Carlos IV. Imagínate. La moneda que más común de ver es la que tiene la efigie de Carlos IV. Las secas de México y de Potosí en Bolivia y también la de Lima fue el momento, la etapa que más producción de monedas y piezas de plata, sobre todo, reales de A8, reales de A2, de A1, etcétera, hubo en el continente. También se introdujo una serie de reformas con los cuartillos de real de plata. Se empezaron a circular en América para el menudeo, ¿no? Uh -huh. Esto vino con Carlos IV y eso impulsó el comercio de menudeo, sobre todo en las regiones de América. Otro dato importante que sucede bajo el reinado de Carlos IV es la fundación de hospitales en la Capitanía General de Venezuela, la aparición de hospitales en Cumaná, el último gran hospital fundado en la ciudad de Caracas,
es el Hospital General de Caracas en 1790, que lo fundó Carlos IV. O sea, en cuanto al sistema sanitario, vemos también reformas con Carlos IV en todos los sentidos, tanto en el económico, tanto como en el sanitario, tanto como en el social, al hablar de las reales cédulas que hablamos anteriormente, tanto en el territorial, que es la máxima expresión territorial de la monarquía hispánica. Así que yo sí creo que este revolucionario que menciona, al hablar de los felices tiempos de Carlos IV, pues está diciendo la verdad. Claro, es que, y luego hay cosas que uno no comprende, por ejemplo, de Godoy, de Carlos IV, fíjate, ya el conde de Aranda vio el peligro que suponía la expansión de los nacientes Estados Unidos, ¿no? Y en esa época es la llamada época de los filibusteros. Muchos inmigrantes de origen irlandés o alemán pues se convierten en una especie de piratas terrestres que hacen incursiones en Texas, en la Luisiana, quieren ganar territorio de la monarquía hispánica, territorio novohispano, y los ejércitos novohispanos ganan, los dragones de cuera y todas las guarniciones, ganan todas las batallas y sin embargo Godoy empieza a cederle terreno inexplicablemente, porque es que no ganaron, los filibusteros no ganaron ni una batalla. Y sin embargo, claro, ya con la época del conde de Aranda se decía, es muy difícil defender aquellas tierras, hagamos una reforma. Sin embargo, dice, bueno, ¿y por qué ganando todas esas pequeñas que al final eran escaramuzas, tampoco eran grandes cosas? Y se les cede y se les vende territorio a los Estados Unidos. Eso es una cosa que a mí tampoco, ahí yo, claro, hay que entender también las lógicas distancias, ¿no? En ese tiempo no existía internet, bueno, se veían las cosas de España hasta América del Norte, de la España No, europea. y eran, yo lo entiendo de una manera de que eran territorios que en aquella época no tenían tantos recursos, no tenían oro o no tenían materiales preciosos y eran muy despoblados. Entonces, Eso para tú sí, poder eso sí. desarrollar una región necesitas población. Sí, Entonces yo a lo mejor desde el tema geopolítico y tal vez ellos pensaron en eso. Es lo que yo más o menos me imagino que pudo haber pasado. es que tiene que ser, Emilio, porque los filibusteros no, es que no daban ni una. Y luego, claro, Carlos IV es un personaje, digamos, problemático porque sus sombras son tan grandes, sobre todo las del final de su vida, que empañan sus Sí. luces. En Bayona, la actitud de Carlos IV y la de Fernando VII, no olvidemos que Fernando VII, vuelvo con lo mismo, fue un hábil propagandista, porque la población española de la época no se enteraba de lo que pasaba o se enteraba de la mitad, y entonces pues como que Fernando VII pasó a la historia oficial de la época como un resistente, como un rey cautivo, cuando vivió la vida padre con Napoleón, abdicaron vergonzosamente, renunciaron a su derecho, dejaron con esta actitud a los realistas americanos en una situación muy comprometida, porque con esa actitud tan... Cayeron como unos tontos por Napoleón al dejar pasar el ejército para invadir Portugal. A mí lo que me Es ahí el sorprende, momento clave. a mí lo que me sorprende, como te digo, es la ingenuidad de esa corte de Carlos IV de pensarse que Napoleón, porque Alcalá Galiano en sus memorias también lo dice, que incluso había muchos frailes españoles de la época que veían a Napoleón con simpatía. Y digo, qué ingenua fue la gente. Pensar que Napoleón era un personaje, y lo vimos, sin escrúpulos, mancillaron la tumba del Cid, mancillaron la tumba del gran capitán, que fue el gran vencedor de los franceses, no tuvieron valor para vencerlo en vida, tuvieron que mancillar su tumba. Luego Carlos IV le entrega y Fernando VII le entregan la espada de Francisco I, que fue humillado por los tercios en la batalla de Pavía, o sea, una serie de cosas. Y yo muchas veces, voy a decir una barbaridad, ¿vale? Porque esto es historia ficción, pero bueno, ahí va, para eso estamos. Digo, el gran error, mira, a Napoleón lo derrotan fundamentalmente España y Rusia. España por occidente y Rusia por oriente. Si no hubiera sido por estas dos naciones, la historia hubiera sido muy distinta. Los ejércitos rusos y españoles hubieran tenido total legitimidad para hacer una gran correría por París y no dejar París intacta, porque es que el daño que provoca Napoleón en el viejo continente, las secuelas que dejan en América, o sea, fueron terribles y cómo fueron tan ingenuos y tan tontos, vamos a decirlo así, para confiar en este personaje tan nefasto, de que tanto daño
Porque aquí además entraron descarados. Yo lo que digo, Emilio, digo, es que la Gran Armée, como se pronuncia, fueron descarados, o sea, entraron saqueando, entraron quemando, o sea, una cosa es lo que decía José, el mismo José Bonaparte se lo decía a su hermano Napoleón, dice, tengo como enemigo una nación entera, es que te estás equivocando, ¿no? Yo creo que lo que le pasó fue que se pasaron de, de, de querer controlar más poder del que podían. Porque acuérdate que ellos lo hicieron con la intención de dividirse Portugal, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor como que se embelezaron y estas ideas pues al final le lavaron el cerebro, ¿no? Y al final lo que hicieron fue caer en la trampa de Napoleón. Yo creo que se dejaron cegar por este control de Portugal, que siempre Portugal pues como que fue un aliado inglés Es y que querían ahí quitárselo de está, encima y también pues sí, desde tiempos antiguos pues también Portugal siempre se le ha reclamado como parte de la monarquía hispánica, ¿no? es que ahí está la cosa, porque sobre todo en la época de Carlos III se hace un intercambio de tierras que yo creo que fue un error. El intercambio de tierras que se hace con Portugal a cambio de la Guinea, pues se le cede mucho territorio que Portugal incorpora a Brasil. Eso fue un error, creo yo, gravísimo, porque se pensaba que como eran los ingleses los que estaban asusando a los portugueses, así los británicos se quedarían tranquilos, y no fue así. O sea, no fue así, y la entrada de Napoleón fue, y la prisión de Carlos IV y Fernando VII fue la ocasión perfecta para que los británicos entraran a placer en los dominios de la monarquía hispánica. O sea, al final fue peor el remedio que la enfermedad, y esas sombras de Carlos IV, pues, ahora que te digo una cosa, lo que hablamos, Carlos IV por lo menos tiene una época luminosa, Fernando VII Sí. no se salva ni una, Por donde se le mire, no hay. desde ningún punto Sí, de vista. es como lo que dije yo al principio, ¿no? Que tiene una primera etapa muy buena, Carlos IV, pero una segunda que ya es a lo último de su reinado, que es sumamente aterrador, porque por esos hechos es que se desmorona el imperio español, ¿no? Que fue el canto del cisne, fue el canto del cisne de la monarquía hispánica, Exacto. cuando lo pudimos tener todo y pasamos del todo a la nada. Los españoles, tú sabes que somos un poco así, todo o nada, ¿no? Es así, ¿no? Y qué bueno que hablas de eso del todo o nada, ¿no? Que siempre ha habido una idea de que España como un descampado intelectual, ¿no? Por Y ejemplo. justamente en esta época de Carlos IV es cuando eh, vemos a autores e intelectuales españoles dando un gran ejemplo y no tiene nada que ver con supuestos nexos entre revolucionarios y pensadores españoles. Basta con leer las obras de correspondencia del Conde Aranda, que bien lo has dicho, de Uh -huh. Campomanes, de Florida Blanca, de Jovellanos, de Cabarrús o de Feijó, para desmentir esa idea, ¿no? La generación de ilustrados de finales del 18. Claro, Y no fueron simplemente imitadores o afortunados copistas de los franceses, ¿no? Dicho esto, naturalmente en España la inmensa mayoría de la población siempre se tiene la leyenda negra de que eran analfabetas y el santo oficio. Pero vemos estos pensadores y con ideas originales, pues no tiene nada que envidiar a los pensadores de otras partes de Europa. Y todo esto se dio también con Carlos IV. y fíjate que en esa parte que tú muy bien señalas, ¿no? De esa ilustración floreciente, rica y adaptada al sentir hispánico, está, por ejemplo, también José Cadalso en Las Cartas Marruecas, una obra arquetípica del siglo XVIII español. José Cadalso era andaluz, concretamente de Cádiz, tenía sangre vasca, y la imagen que se ha vendido mucho tiempo de mi tierra, de Andalucía, es que siempre hemos sido pobres, atrasados, analfabetos, porque llegaron unos malvados cristianos de Castilla que nos privaron del paraíso musulmán, algo así, ¿no? Cuando, en fin, esto tiene muchísima lectura porque los musulmanes no solo estuvieron en Andalucía, estuvieron en toda la península y bla, bla, bla. Vale. Cuando tú lees las cartas marruecas de José Cadalso, donde él intenta explicar muy bien los caracteres regionales de las Españas,
él siempre dice que y él era andaluz, es decir, el andaluz tiene cierto sentido de arrogancia que le da la opulencia de su tierra. ¿Por qué? Pues porque Cádiz seguía siendo uno de los centros del comercio internacional. Y aunque Sevilla se había replegado, pero Sevilla en esa época está en un crecimiento demográfico, porque muchos señores se han replegado para las haciendas del interior, y muchas haciendas y muchas iglesias que vemos en Sevilla con grandes torres y grandes reformas proceden de este mismo siglo y de esta época que va de Carlos III a Carlos IV. O sea que hasta las imágenes locales, como la de la misma Andalucía, han sido deformadas justamente en esta época. Y como tú bien decías, muchos o algunos que se dicen hispanistas y caen en el error de satanizar esta época y al final volvemos a lo mismo, ni los Austrias fueron tan buenos, ni los Borbones fueron tan malos, y las cosas hay que verlas en su contexto y en su equilibrio. No, es tal cual. Todos los reinados tienen luces y sombras. Felipe II, que fue un gran rey, eso no lo vamos a negar, pero también tiene algunas sombras. Al igual que Carlos IV está en defenestado, pues también tiene muchas luces. O sea, yo creo que hay que mirar y estudiar la historia tal como es, ¿no? Con luces y sombras, porque nada es perfecto dentro de la humanidad y mucho menos personas con tanto poder y que Claro. influían en tantos tipos de actividades de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Yo siempre me acuerdo de lo que dice el amigo Francisco Núñez del Arco, que él siempre dice aquello de, bueno, si no tuvimos paciencia ni con Carlos IV ni con el siglo XVIII, ¿por qué llevamos 2 siglos de paciencia, tanto en España como en América? Siempre voy a... Pues claro, Carlos IV, ten en cuenta que para la historiografía de la leyenda rosa nacionalista nacida después de la independencia, que también tiene su eco en España, o sea, la construcción nacional española en el siglo XIX es paralela a la de cualquier estado hispanoamericano. Claro, toda la culpa, como es de Carlos IV, lo que venía de antes, pues bueno, la culpa no es mía, la culpa es de Carlos IV o a fulano de tal, ¿no? Claro, No, de los Borbones, de todos los Borbones. a los Borbones. Desde Felipe V. Es verdad que Fernando VII lo puso muy fácil, es verdad. Pero eso, ¿por qué se ha tenido tan poca paciencia con ellos y sin embargo llevamos 2 siglos y 3 siglos? Y a mí esto me recuerda a cuando te dicen aquello, no, es que entrando en otra fase, no es que el auténtico comunismo todavía no se ha dado. Bueno, pues vamos a esperar otros 150 años a ver si se da, ¿no? Esto parte de ese pensamiento que al final te das cuenta que es un pensamiento inmaduro, que no tiene raciocinio, que no tiene una base y que probablemente de esa falta de base derivan muchos de nuestros problemas, de nuestro imaginario, de nuestro subconsciente, de no ser conscientes del amor propio y de las posibilidades que tenemos y que hubiéramos tenido si con Carlos IV ese proyecto de la mancomunidad hispánica se hubiera materializado. Y hubieran cambiado muchísimo las cosas. Yo creo que, por ejemplo, las independencias no se hubieran dado de manera tan violenta como sucedió en el siglo XIX y España por lo menos hubiera sido bueno, el mundo hispánico, no solo España, Claro. el mundo hispánico hubiera sido un gran polo de poder en la geopolítica mundial hasta bien entrado el siglo XX. Inclusive hasta las guerras mundiales que vinieron en el siglo XX no hubieran ocurrido, lo más seguro que hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, ya estamos entrando Ficción, ¿no? en ciencia ficción, ¿no? Pero sí es verdad eso, o sea, lo que tú dices, el polo de poder económico, político que hubiera sido ese mundo hispánico con ese modelo, hubiera sido muy distinto, o sea, naturalmente, pues van a pasar cosas malas, pero no hubiera habido, lo principal es que ni violencia, ni ruptura, ni odios entre pueblos hermanos, o sea, y era algo pues, que se iba a hacer y que probablemente, como dice Francisco, con esa cláusula secreta que Napoleón ya tenía acceso, pues probablemente eso motivó a que Napoleón, además, despreciando con ese pensamiento nacionalista francés, despreciando a los españoles, decía los españoles son una canalla analfabeta, dominada por curas fanáticos, y al final acabó diciendo que aquella Después desgraciada... reconoció que fue su gran error, ¿eh? Exactamente, Invadir España. aquella desgraciada guerra de España me perdió, pero claro, ya el daño estuvo hecho y pues el rompecabezas se partió y nunca pudimos recomponerlo. Sí. Creo que Carlos IV tiene esa dualidad, esa personalidad tan dual, tan problemática y en parte incluso tiene también su fascinación, que es justo,
valga la redundancia, es justo ponerlo en su sitio justo. Así es, con sus grandes luces y sus grandes sombras, porque su reinado fue eso, fue como del cenit hasta lo más bajo, fue un bajón increíble, o sea, vemos cosas increíbles y hasta las capitulaciones de Bayona, pues vemos que ahí se deformó todo, pero las cosas hay que decirlas tal como es, como sucedieron, con cosas buenas y con cosas malas, y no crear esta super leyenda negra que ya tanto la sufrimos los hispanos, ¿no? Y que mucha viene justamente de estos hechos. Mucha de la leyenda negra actual viene de este reinado y de esta etapa Claro. de la historia. Cuando el siglo XVIII y el siglo XIX se juntan para hacer se juntan y se rompen, por así decirlo, en esa cosa tan dual que significa la figura de Carlos IV. Correcto. Bueno, pues nada, Emilio, como siempre un placer charlar contigo. Le decimos a nuestros seguidores, por favor, si ustedes lo tienen a bien, denle me gusta, suscríbanse a la página de Antonio Moreno Ruiz y también, por supuesto, en Facebook a Capitanía General de Venezuela, en YouTube a Venezuela Colonial. Me gusta, suscribir, todo eso se agradece. Hoy he estado acompañando con mi cervecita negra Guinness irlandesa. Si alguna compañía de cerveza irlandesa quiere patrocinarnos, se lo agradecemos también, ¿verdad, Emilio? Yo encantado de siempre grabar los podcasts con una Guinness si nos patrocinan. Guinness o la competencia, la que sea. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Y bueno, tenemos ahí algunos temas preparados. Tenemos, como dijimos en otros programas, pues algo avanzado sobre Bolívar, sobre el tema de los libertadores y el hispanismo. Hemos estado hablando también recientemente de los tercios de Flandes. En fin, son temas que irán saliendo poco a poco a nuestra humilde palestra. Bueno, así es. Venimos con muchas sorpresas próximamente. Y ya saben, sigan a Antonio Moreno Ruiz, escritor en Facebook, a su canal de YouTube, a Venezuela Colonial, tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook, que ahora es Capitanía General de Venezuela. Y bueno, estaremos ahí siempre en contacto, escríbanos, denos like y también nos pueden comentar cualquier tema que queramos que hablamos, ¿no, Antonio? Por supuesto, siempre estamos abiertos, ¿no? De hecho, el último vídeo que grabamos, el de la discriminación de o la supuesta discriminación de los criollos y las independencias, está teniendo bastante aceptación y naturalmente estamos siempre abiertos a críticas constructivas y a comentarios y así pues nos vamos alimentando. Finalmente nosotros no somos una enciclopedia, lo que no somos omniscientes, lo que estamos haciendo es nuestras tertulias, nuestras charlas, nuestros programas que creemos que son necesarios y llegar al mayor público posible. Aportando nuestro humilde granito de arena en los conocimientos que poseemos. Siempre, utraque unum. Utraque uno, ambos son uno. Un abrazo, mi pana. Un abrazo hasta Sevilla, Quillo. Cuídate. Chao, chao.